El aire del hotel olía a lirios y a dinero. Un aroma dulce y pesado que se pegaba al fondo de la garganta. Mis zapatos, los más decentes que tenía, resonaban con un eco suave y respetuoso sobre el mármol pulido, un suelo tan brillante que parecía un espejo oscuro. A mi alrededor, el mundo se movía en susurros y movimientos elegantes, botones con uniformes impecables, huéspedes con ropas que costaban más que mi alquiler de 3 meses. Y en medio de todo, estaba yo, Esperanza, una mujer de 62 años con las manos ásperas de tanto trabajar, abrazando una caja de sombrerero como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y para mí, lo era. Dentro de esa caja redonda, envuelto en capas de papel de seda blanco, descansaba el vestido. 6 meses de mi vida, de mi vista, de mi alma, estaban cosidos en cada puntada de esa tela. Mi corazón latía con una fuerza juvenil, un tamborileo emocionado contra mis costillas. Una sonrisa, que no podía controlar, se había instalado en mi rostro desde que salí de mi pequeña casa en la colonia Doctores. Sentía las palmas de las manos ligeramente húmedas, no por el calor, sino por la pura anticipación de ver el rostro de mi hija, de mi Isabela, cuando se probara la materialización de mi amor. Caminé por el pasillo, siguiendo los letreros dorados que indicaban la suite nupcial. Cada paso era un recuerdo. Recordé la primera vez que estiré la seda sobre mi vieja mesa de trabajo, la forma en que la tela brillaba bajo la luz amarillenta de mi lámpara, tan pura y prometedora. Recordé la noche en que me pinché el dedo índice con una aguja y una pequeña gota de sangre, una perla roja, amenazó con manchar la tela. El susto me dejó sin aliento, pero logré limpiarla sin dejar rastro. Era como si el vestido no quisiera aceptar nada que no fuera perfecto. Recordé el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer, el legado de mi Ricardo, un sonido que había sido la banda sonora de mi viudez y que, durante estos meses, se había convertido en una canción de cuna llena de esperanza. Mis dedos, ahora ligeramente artríticos, dolían por las noches, pero el dolor se desvanecía cada mañana al ver el progreso, al ver cómo un simple trozo de tela se transformaba en un sueño. Este vestido era más que seda e hilo, o era una promesa cumplida a mi esposo en su lecho de muerte, era el abrazo que siempre quise darle a mi hija en su día más importante. Era, en esencia, mi corazón hecho a mano. Finalmente, llegué a la puerta. Suite 302. La madera era oscura y pesada, con una placa dorada que brillaba con una elegancia intimidante. Me detuve un momento para respirar hondo, para calmar el torbellino de emociones en mi pecho. Alicé mi falda, me aseguré de que mi cabello estuviera en su lugar y levanté la mano para tocar. Quería que este momento fuera perfecto. Quería grabar en mi memoria para siempre la imagen de mi única hija, mi sol, brillando con la luz que yo misma había tejido para ella. Estaba a punto de dar los 3 golpes suaves y ceremoniales cuando, desde el otro lado de la puerta, llegó un sonido que me heló la sangre. Una risa. La risa de Isabela, seguida de la voz más profunda de Mateo, su prometido. Me detuve, con la mano suspendida en el aire, y aguzé el oído, una curiosidad inocente que pronto se convertiría en mi cruz. El sonido de la risa de mi hija era como música para mí, o al menos, siempre lo había sido. Pero esta risa era diferente. Tenía un filo que no reconocía, un tono metálico y burlón que atravesó la gruesa madera de la puerta y se clavó directamente en mi corazón. Me quedé inmóvil, sintiéndome de repente como una intrusa, una espía en la vida de mi propia hija. La voz de Mateo se apagó, y luego escuché a Isabela hablar de nuevo. Sus palabras, claras como el cristal y afiladas como el vidrio roto, flotaron en el silencio del pasillo. Si mi mamá pregunta, dile que no me quedó. Hubo una pausa, y en esa pausa, el mundo entero pareció contener la respiración. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de oír. Debía haber entendido mal. Quizás hablaban de otra cosa, de un par de zapatos, de un regalo de otra persona. Pero entonces, su voz continuó, ahora impregnada de un desdén que me resultó completamente ajeno. Por Dios, Mateo. Parece algo sacado de una tienda de segunda mano. Un trueno silencioso estalló dentro de mi cabeza. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. La caja que sostenía, antes tan llena de orgullo y promesas, de repente pesaba como si estuviera llena de piedras.
Mis rodillas flaquearon y tuve que dar un paso atrás, apoyando la espalda contra la pared fría del pasillo para no derrumbarme allí mismo. El lujoso papel tapiz con sus diseños florales se sentía áspero y hostil contra mi blusa. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar las palabras que seguían rebotando en el eco de mi cráneo. Tienda de segunda mano. No me quedó. Tienda de segunda mano. El olor a lirios ahora me parecía empalagoso, fúnebre. El suave murmullo del hotel se convirtió en un zumbido sordo y distante. Un sabor metálico, como a sangre o a lágrimas viejas, inundó mi boca. Me quedé allí, no sé por cuánto tiempo, un minuto o una eternidad, en un vacío donde el tiempo y el sonido no existían. Solo existía el dolor, un dolor físico, agudo, que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Era el dolor de una traición. No la traición de un extraño, sino la de mi propia carne y sangre, la niña a la que le había dado todo, la que había acunado en mis brazos y por la que había rezado cada noche de mi vida. Una ola de frío me recorrió, seguida de una extraña y aterradora calma. El dolor no se fue, pero se asentó en el fondo de mi ser, convirtiéndose en un bloque de hielo. Abrí los ojos. La puerta de la suite 302 ya no parecía elegante, parecía monstruosa, la boca de una bestia que se había tragado a mi hija y había escupido a una extraña en su lugar. Respiré hondo, 1, 2 veces. El aire era pesado, difícil de tragar. Alicé mi falda con manos que no temblaban, un milagro que no podía explicar. Me acerqué a la puerta de nuevo. Ya no había emoción en mi rostro, ni orgullo, ni anticipación. Solo una máscara vacía, un lienzo en blanco. No toqué. Simplemente giré el pomo dorado y abrí la puerta. La escena dentro era exactamente como la había imaginado, pero retorcida en una pesadilla. Isabela estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, pero no llevaba mi vestido. Llevaba otro, uno blanco, sin duda carísimo, con un diseño moderno y minimalista que no decía nada. Mateo estaba a su lado, sonriendo. Ambos se giraron bruscamente al oír la puerta, sus rostros una mezcla de sorpresa y culpabilidad. La sonrisa de Isabela se desvaneció, reemplazada por una palidez cerosa. «Mamá», exclamó, su voz un chillido agudo. No respondí. Mis ojos pasaron de su rostro al vestido que llevaba, y luego a la caja que yo sostenía en mis manos. Avancé hacia la habitación. Cada paso era deliberado, pesado. Dejé la caja de sombrerero sobre una butaca de terciopelo vacía, junto a la ventana. Luego, sin mirarlos, di media vuelta y caminé hacia la salida. «Mamá, espera», gritó Isabela, ahora con un pánico genuino en su voz. No es lo que parece. Pero yo no me detuve. No miré hacia atrás. Salí de la habitación, cerré la puerta suavemente detrás de mí y caminé por el pasillo, alejándome del olor a lirios, del mármol brillante y de los restos destrozados de mi corazón. El autobús se sacudía y traqueteaba, un monstruo de metal quejumbroso que avanzaba a trompicones por las calles congestionadas de la Ciudad de México. Yo estaba sentada junto a la ventana, pero no veía nada. Ni los puestos de tacos, ni los niños jugando en las aceras, ni los murales de colores que salpicaban las paredes. Mi mirada estaba perdida en el reflejo borroso de mi propio rostro en el cristal sucio. La caja del vestido descansaba sobre mi regazo, una presencia fría y pesada. Cada sacudida del autobús parecía resonar en el vacío de mi pecho. Mi mente, en un intento desesperado por escapar del dolor del presente, huyó hacia el pasado. Huyó hacia Ricardo. Lo vi tan claramente como si estuviera sentado a mi lado, con su sonrisa amable y sus ojos que siempre parecían encontrar la luz, incluso en los días más oscuros. Lo vi en nuestro pequeño taller, el lugar que había sido nuestro universo. El olor a tela nueva, el vapor de la plancha, el ronroneo de nuestras máquinas de coser trabajando en armonía. Éramos un equipo, Ricardo y yo. Él cortaba con una precisión que parecía magia, y yo cosía, dando vida a sus diseños. No éramos ricos, pero éramos felices. Teníamos nuestro trabajo, nuestro amor y a nuestra pequeña Isabela. Pero la vida, como una costura mal hecha, a veces se deshilacha.
La enfermedad de Ricardo llegó como un ladrón en la noche, silenciosa y devastadora. El recuerdo más vívido no era el del hospital, con su olor a antiséptico y su silencio opresivo. Era el de sus últimos días en casa, en nuestra cama, con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana y dibujando patrones dorados en las sábanas. Estaba sentado, apoyado en un montón de almohadas, y su respiración era un susurro frágil. Me tomó la mano. La suya, antes tan fuerte y firme, se sentía como un nido de pajarito, huesuda y temblorosa. Esperanza, mi amor, susurró, y tuve que inclinarme para oírlo. Prométeme algo. Asentí, con las lágrimas nublando mi vista. Lo que sea, Ricardo. Lo que sea. Cuida de nuestra niña, dijo, sus ojos buscando los míos. Dale todo lo que yo no podré darle. Asegúrate de que tenga un futuro brillante, que no tenga que luchar como nosotros. Prométeme que no le faltará nada. Te lo prometo, mi amor, sollocé, apretando su mano. Te lo prometo. No le faltará nada. Esa promesa se convirtió en el ancla de mi existencia. Después de que Ricardo se fue, el taller se sintió demasiado grande, demasiado silencioso. El dolor era un manto pesado que amenazaba con ahogarme. Pero cada vez que miraba a Isabela, recordaba mi promesa. Y me levantaba. Cuando llegó el momento de que Isabela fuera a la universidad, supe que mis ahorros no serían suficientes. Quería ir a una de las mejores, una universidad privada donde se codearía con la gente importante, como ella decía. Una noche, después de pasar horas mirando mis libretas de cuentas, tomé una decisión. Al día siguiente, un hombre con cara de pocos amigos vino a mi taller. Miró la colección de herramientas de Ricardo, sus tijeras de sastre alemanas, sus reglas de madera, sus pesas de hierro fundido. Eran mi último vínculo tangible con él, con nuestra vida juntos. El hombre me ofreció una cantidad que me pareció insultante, pero que era exactamente lo que necesitaba para la matrícula de Isabela. Mientras él envolvía cada pieza en papel de periódico, sentí como si me estuvieran arrancando pedazos del alma. Pero luego pensé en Isabela, en su futuro brillante, y me tragué las lágrimas. Era por ella. Todo era por ella. Cumplir mi promesa a Ricardo era lo único que importaba. El autobús frenó bruscamente, sacándome de mi ensoñación. Estaba de vuelta en el presente, con el peso de la caja sobre mis rodillas y el peso de una promesa rota en mi corazón. Mientras el autobús continuaba su ruidoso viaje, mi mente se negó a soltar el pasado. Era como si, para entender la herida de hoy, necesitara rastrear el origen de la infección, encontrar las pequeñas cortadas y rasguños de ayer que habían permitido que la podredumbre se instalara. Y los recuerdos llegaron, no como un torrente, sino como fotografías viejas y descoloridas que aparecían una tras otra. Recordé a una Isabela de 16 años, con el cabello largo y brillante y los ojos llenos de los sueños y las inseguridades de la adolescencia. Era la época de las juntas de padres en la preparatoria. Yo siempre esperaba ese día con ilusión. Me gustaba arreglarme un poco más de lo normal, ponerme mi mejor blusa y escuchar a los maestros hablar de lo inteligente y aplicada que era mi hija. Pero ese año fue diferente. Mamá, me dijo una tarde, sin mirarme a los ojos, mientras revolvía su plato de comida. Este semestre no habrá junta de padres. La cancelaron. Algo en su tono me pareció extraño, pero no quise presionarla. Ah, bueno. Qué lástima, respondí, tratando de ocultar mi decepción. Mejor, así no tienes que avergonzarte de tu vieja madre. Lo dije en broma, una broma ligera, pero ella no se rió. Solo se encogió de hombros. El día de la supuesta junta cancelada, tuve que ir al centro a comprar hilo. El camino de regreso pasaba cerca de su escuela. Por un impulso, le pedí al conductor del autobús que me dejara bajar antes. Caminé hacia la preparatoria, solo para ver. Y entonces lo vi. El estacionamiento estaba lleno de autos caros y relucientes. Padres y madres vestidos con trajes y vestidos elegantes entraban por la puerta principal. La junta no había sido cancelada. Me quedé al otro lado de la calle, escondida detrás de un árbol de jacaranda que empezaba a florecer.
Me sentí pequeña, invisible. Mi falda de todos los días, mi blusa un poco desgastada, mis manos de costurera, de repente, me sentí avergonzada de mí misma. Comprendí en ese instante. Ella no quería que yo estuviera allí. Se avergonzaba de mí. De su madre, la costurera. El dolor de esa revelación fue tan agudo, tan inesperado, que me dejó sin aire. No lloré. Simplemente me di la vuelta y caminé a casa, sintiendo cada una de mis pisadas como un martillazo en el alma. Nunca le dije que lo sabía. ¿Cómo podría? ¿Cómo se le dice a una hija que te ha roto el corazón con su vergüenza? Y luego, mi mente saltó a un recuerdo más reciente, uno que ahora, en retrospectiva, era un presagio ominoso. Fue hace poco más de un año, en una cena en la casa de la familia de Mateo en Polanco. Era la primera vez que los conocía. La casa era una fortaleza de mármol y cristal, un lugar donde el silencio era tan pesado que se podía sentir. La madre de Mateo, la señora Gabriela, era una mujer delgada y elegante, con un collar de perlas que parecía una soga de lujo alrededor de su cuello. Durante toda la cena, sentí sus ojos evaluándome, a mí y a Isabela. No era una mirada hostil, sino algo peor, una mirada de curiosidad condescendiente, como la de un biólogo examinando un espécimen exótico. En un momento, mientras hablaban de un viaje a Europa, la señora Gabriela se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza, qué interesante debe ser su trabajo, dijo, la palabra, interesante, sonando como si en realidad quisiera decir, pintoresco. Debe tener unas manos maravillosas. Luego, su mirada se posó en Isabela, y añadió, dirigiéndose a toda la mesa, en nuestra familia, siempre hemos creído que la imagen lo es todo. El buen gusto, la elegancia, no son lujos, son una responsabilidad. Es importante saber mantener el nivel, ¿no creen? Miró directamente a Isabela al decir la última frase. Vi a mi hija encogerse ligeramente, una tensión casi imperceptible en sus hombros. Vi cómo forzaba una sonrisa y asentía. En ese momento, no le di mayor importancia. Pensé que era la típica arrogancia de los ricos. Pero ahora, sentada en este autobús destartalado, entendía. Esa no fue una simple conversación. Fue una advertencia. Una prueba. Y mi hija, desesperada por pasar esa prueba, había decidido que el amor de su madre era un precio aceptable a pagar. El recuerdo de esa cena helada en Polanco se desvaneció, y mi mente viajó a un día mucho más feliz, un día bañado por la luz dorada de la esperanza. Fue hace poco más de 6 meses. Isabela llegó a mi casa una tarde de sábado, con los ojos brillantes y un nerviosismo que la hacía parecer una niña de nuevo. «Mamá, no vas a creerlo», exclamó, agitando su mano izquierda frente a mi cara. En su dedo anular, un diamante brillaba con una luz fría y deslumbrante. Mateo me propuso matrimonio. Mi corazón dio un vuelco de pura alegría. La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Mi niña, mi pequeña, se iba a casar. Todas las preocupaciones sobre la familia de Mateo, sobre sus diferencias, se evaporaron en ese instante de felicidad compartida. Solo veía a mi hija, radiante y enamorada. Esa noche, después de que Isabela se fue, no pude dormir. Me senté en mi pequeño taller, con la luz de la luna entrando por la ventana y plateando los hilos en sus carretes. Pensé en el futuro de Isabela, en su boda. Sabía que Mateo y su familia querrían una celebración por todo lo alto, algo que yo nunca podría permitirme. Me sentí un poco inútil, una madre que no podía darle a su hija la boda de sus sueños. ¿Qué podía ofrecerle yo que el dinero de los Montero no pudiera comprar 1000 veces mejor? Y entonces, mis ojos se posaron en mi vieja máquina de coser. En los retazos de tela, en el maniquí que llevaba el nombre de Josefina, y que había sido mi compañera silenciosa durante décadas. Y la idea llegó. No como un pensamiento, sino como una certeza absoluta, una revelación que me llenó de propósito. Podía darle algo que ningún dinero en el mundo podía comprar. Podía darle mi tiempo, mi talento, mi amor. Podía hacerle su vestido de novia. A la mañana siguiente, la llamé.
Mi voz temblaba de emoción. Isabela, mi amor, he estado pensando, y me encantaría hacer tu vestido de novia. Como un regalo, de mi parte. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró un segundo de más y que, si hubiera estado prestando más atención, me habría parecido una señal. Pero en ese momento, estaba demasiado cegada por mi propia ilusión. Mamá, exclamó finalmente, su voz sonando conmovida. Claro que sí. Sería el honor más grande. ¿Un vestido hecho por ti? Su entusiasmo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Y así comenzó el proyecto que consumiría mi vida durante los siguientes 6 meses. El primer paso fue la búsqueda de la tela. No quería cualquier cosa. Tenía que ser perfecta. Recorrí todos los mercados del centro, las tiendas de telas donde los comerciantes me conocían por mi nombre. Toqué cientos de texturas, satén, organza, tul. Finalmente, en una pequeña tienda escondida en la calle de República de Uruguay, la encontré. Era una seda color marfil, con un peso y una caída que parecían un suspiro. Era cara, terriblemente cara. Gasté una parte considerable de mis ahorros en esos metros de tela, pero no me importó. Mi hija se merecía lo mejor. De vuelta en mi taller, extendí la tela sobre la mesa. Era como una promesa en blanco. Y mientras la miraba, tuve otra idea, un secreto que guardaría solo para mí. Fui a mi viejo baúl, el que contenía mis tesoros más preciados. Con manos temblorosas, saqué mi propio vestido de novia, amarillento por el tiempo pero aún hermoso. Con mucho cuidado, descosí un pequeño trozo del encaje del borde, un diseño de flores diminutas que mi propia madre había bordado para mí. Sostuve ese pedacito de historia en mi mano. Era un vínculo, un hilo invisible que conectaba a 3 generaciones de mujeres de mi familia. Decidí que lo cosería en el interior del corpiño del vestido de Isabela, cerca de su corazón. Sería mi bendición silenciosa, un amuleto de amor y buena fortuna que la acompañaría en su nueva vida. Nadie lo sabría, pero yo sabría que estaba allí. Y eso era suficiente. El silencio de mi pequeño apartamento era un rugido en mis oídos. Dejé la caja del vestido sobre la mesita que usaba como altar para mi Ricardo. Su fotografía, en un marco de plata deslucida, parecía mirarme con una tristeza infinita. Sentí que le había fallado. Le había fallado a él y a nuestra promesa. Me dejé caer en el viejo sillón, el que tenía la forma de mi cuerpo después de tantos años, y el llanto que había estado conteniendo finalmente estalló. Era un llanto silencioso y amargo, de esos que sacuden el cuerpo pero no hacen ruido, como si hasta mis lágrimas tuvieran miedo de ser escuchadas y juzgadas. Y entonces, el teléfono empezó a sonar. El sonido estridente del teléfono fijo, un aparato antiguo de color beige, cortó el aire como un cuchillo. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Sabía quién era. Finalmente, se detuvo, y el silencio volvió, más pesado que antes. Apenas un minuto después, mi teléfono celular, un modelo simple que apenas sabía usar, vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con su nombre, Isabela. Rechacé la llamada. Inmediatamente, llegó un mensaje. Y luego otro, y otro. Se convirtieron en una avalancha, una tormenta digital que asaltaba mi pequeño refugio de dolor. Al principio, eran mensajes de falsa preocupación. Mamá, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Por favor, contesta. Tenemos que hablar. No respondí. Mi silencio pareció enfurecerla, porque el tono de los mensajes cambió drásticamente. La preocupación fingida se evaporó, dejando al descubierto la impaciencia y el egoísmo. ¿Por qué te fuiste así? Estás haciendo una escena por nada. No puedo creer que me hagas esto el día de mi boda. Siempre tienes que ser la protagonista. Leí ese último mensaje y un tipo diferente de sentimiento comenzó a burbujear bajo el dolor, la ira. Una ira fría y lenta, como lava subterránea. ¿Yo, la protagonista? ¿Yo, que había pasado toda mi vida viviendo en las sombras para que ella pudiera brillar?
Luego, los mensajes se volvieron suplicantes de nuevo, pero de una manera manipuladora. Ok, lo siento. ¿Feliz? No debí decir eso. Fue una broma estúpida. Mateo me presiona mucho, ¿no entiendes? Por favor, mamá, trae el vestido de vuelta. Lo necesito. Hablemos, por favor. Pero la herida era demasiado profunda. Sus palabras eran como tiritas de papel sobre una herida de bala. Apagué el celular y lo metí en un cajón, como si pudiera encerrar su voz y su falsedad allí dentro. Me quedé sentada en la oscuridad creciente, mientras la tarde se convertía en noche. El teléfono fijo volvió a sonar. Esta vez, algo me dijo que contestara. Quizás una parte de mí todavía esperaba, tontamente, una disculpa sincera. Bueno, dije, mi voz ronca por el llanto. Esperanza, soy yo, Carmen. La voz de mi hermana mayor fue como un bálsamo y una bofetada al mismo tiempo. Carmen era todo lo que yo no era, práctica, directa, a veces hasta brutalmente honesta. ¿Qué pasó?, preguntó, sin rodeos. ¿Por qué no contestas el celular? Isabela me llamó llorando como una loca. Y se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Le conté lo que había oído, lo que había visto, el dolor que sentía. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo una cosa, con una voz cargada de una furia que era casi reconfortante. Te lo dije. Siempre te lo dije. Esa niña malagradecida. Criaste a una pequeña princesa egoísta, Esperanza, y ahora estás pagando el precio. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Carmen, susurré. No sé nada. Pues más te vale empezar a saber, replicó. Por primera vez en tu vida, piensa en ti. No en ella. En ti. Colgamos, y sus palabras se quedaron flotando en el aire. Piensa en ti. Era un concepto tan extraño, tan ajeno. No estaba segura de saber cómo hacerlo. Después de hablar con mi hermana, un silencio denso y pesado volvió a llenar el apartamento. Las palabras de Carmen, piensa en ti, resonaban en mi cabeza, pero no me traían consuelo. Al contrario, se sentían como una acusación. ¿Cómo podía pensar en mí misma cuando toda mi identidad estaba construida alrededor de ser la madre de Isabela? Sin ese papel, ¿quién era yo? Me levanté del sillón y caminé como una autómata hacia mi pequeño taller. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana. El olor a tela y a aceite de máquina, que normalmente me calmaba, ahora me parecía sofocante. Mis ojos se posaron en la caja del vestido, que había traído conmigo desde la sala. Parecía mirarme, juzgarme. Una rabia, tan intensa y pura que me asustó, surgió desde lo más profundo de mi ser. Era una rabia contra Isabela, contra Mateo, contra la señora Gabriela con su collar de perlas, contra el mundo que había convertido a mi hija en una extraña. Pero sobre todo, era una rabia contra el vestido. Ese objeto inanimado se había convertido en el símbolo de mi estupidez, de mi ceguera, de mi amor desperdiciado. Cada puntada era un recordatorio de una hora perdida, cada hilo un testimonio de una esperanza ingenua. 6 meses de mi vida, condensados en un montón de seda y encaje que ahora no era más que una burla. Con un movimiento brusco, abrí la caja. Saqué el vestido, ignorando el suave susurro del papel de seda. Lo sostuve en alto. La luz de la luna lo bañaba, dándole un brillo fantasmal. Era hermoso. Terriblemente, dolorosamente hermoso. Y lo odié. Odié su belleza, odié su perfección, odié todo lo que representaba. Mis ojos buscaron en la mesa de trabajo hasta que encontraron lo que buscaban, mis tijeras de sastre. Las grandes, las pesadas, las que Ricardo siempre decía que eran una extensión de mi mano. Las cogí. El metal frío se sentía bien contra mi piel caliente y febril. Me acerqué al vestido, que había colgado en el maniquí. Levanté las tijeras, las hojas abiertas como las fauces de un animal hambriento. Iba a destruirlo.
Iba a cortarlo en 1000 pedazos, a reducirlo a jirones inútiles. Iba a borrar esos 6 meses de mi vida, a aniquilar el dolor convirtiendo su causa en nada. Mi mano temblaba, no de indecisión, sino de una furia temblorosa. Estaba a punto de dar el primer corte, justo en el centro del corpiño, cuando mi mirada se fijó en un detalle. Un pequeño relieve bajo la tela del forro. El corazón. El lugar donde había cosido el trozo de encaje del vestido de mi propia madre. De repente, no vi a Isabela. Vi a mi madre, joven y sonriente el día de su boda. Vi a Ricardo, prometiéndome amor eterno. Vi a una joven esperanza, llena de sueños. Este vestido no era solo para Isabela. Contenía la historia de todas nosotras. Contenía amor, amor verdadero, amor que existió mucho antes de que la vergüenza y el dinero lo envenenaran todo. Las tijeras cayeron de mi mano, golpeando el suelo de madera con un estruendo metálico que rompió el hechizo. Mis rodillas cedieron y me derrumbé en el suelo, abrazando la base del maniquí. El llanto volvió, pero esta vez fue diferente. No era el llanto amargo de la víctima, sino el llanto desgarrador de la pérdida, de la rabia, de la frustración. Lloré por mi hija perdida, por mi amor rechazado, y por la mujer tonta que había sido durante tantos años. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y en el silencio que siguió, en el suelo frío de mi taller, rodeada por los fantasmas de mi pasado, algo dentro de mí cambió. La rabia no desapareció, pero se transformó. Se enfrió, se endureció, convirtiéndose en una resolución de acero. No iba a destruir el vestido. El vestido no tenía la culpa. Pero tampoco iba a permitir que se convirtiera en un disfraz para la mentira y el egoísmo. Este vestido se merecía algo mejor. Y yo, también. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio denso, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el lejano murmullo de la ciudad. No salí de casa. Apenas comí. Pasé la mayor parte del tiempo sentada en mi taller, mirando el vestido colgado en el maniquí. Ya no lo veía con rabia, sino con una especie de claridad dolorosa. Era como mirar una vieja fotografía de alguien a quien amaste y que ya no existe. Al tercer día, llamaron a la puerta. No fue un golpe suave. Fueron 3 golpes secos, impacientes. Sabía quién era. Mi corazón dio un brinco, una reacción automática de madre, pero lo controlé. Caminé lentamente hacia la puerta, me tomé un segundo para respirar y abrí. Era Isabela. Se veía terrible. Tenía los ojos hinchados y rojos, el cabello revuelto y llevaba la misma ropa cara que el día del hotel, ahora arrugada. Detrás de ella, a unos pasos de distancia, estaba Mateo, con una expresión de incomodidad y fastidio. «Mamá», dijo Isabela, su voz un sollozo ahogado. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás, manteniendo la puerta como una barrera entre nosotras. Su intento de abrazo fallido la dejó desconcertada. Me miró, y por primera vez, pareció verme de verdad, no como un mueble familiar, sino como una persona. Vio la frialdad en mis ojos, la ausencia de la calidez que siempre había dado por sentada. «Mamá, por favor, tenemos que hablar», suplicó. «Déjame explicarte». «No hay nada que explicar, Isabela», respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Lo oí todo. Y lo que no oí, lo vi». Mi mirada se desvió por un segundo hacia Mateo, que desvió la suya, incapaz de sostenerme la mirada. «No, no lo entiendes», insistió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba nerviosa, estaba presionada. La familia de Mateo, son tan intimidantes. Dije una tontería, una broma horrible. «Lo siento, mamá. De verdad que lo siento». Escuché las palabras, «lo siento», pero no sentí nada. Eran huecas. Eran las palabras de alguien que ha sido descubierto, no de alguien que está arrepentido. Eran una estrategia, no una confesión. «Una broma», repetí, y una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. «¿Llamar al trabajo de tu madre, de segunda mano, eso es una broma?» «Mentir»,
¿Planear engañarme? ¿Eso te parece gracioso? No fue así, gritó, suplicante. Mateo, dile algo. Mateo carraspeó, incómodo. Señora Esperanza, creo que todo esto es un gran malentendido. Isabela la quiere mucho, solo estaba estresada por la boda. Su defensa tibia solo añadió insulto a la herida. Fue entonces cuando la vi. Por primera vez en mi vida, no vi a mi niña. Vi a una mujer manipuladora, una extraña que usaba las lágrimas como un arma. Y supe lo que tenía que hacer. El problema no es el vestido, Isabela, dije, mi voz tranquila, cortante. La calma en mi tono pareció asustarla más que si le hubiera gritado. El problema no es la tela, ni las puntadas. El problema es que en tu corazón, el amor de tu madre, el trabajo de tu madre, la historia de tu familia, todo eso vale menos que la opinión de ellos. Señalé vagamente en dirección a la calle, hacia el mundo de Polanco que ella tanto anhelaba. Isabela se quedó sin palabras, su boca abierta en un gesto de sorpresa. Así que puedes quedarte con tu boda, con tu familia nueva y con sus opiniones, continué, sintiendo como cada palabra me liberaba un poco más. Pero el vestido se queda aquí. Conmigo. No, exclamó, el pánico reemplazando a las lágrimas. No puedes hacer eso. Es mi vestido. Te equivocas, respondí, mirándola directamente a los ojos. Nunca fue tuyo. Claramente, nunca entendiste lo que significaba. Y con eso, cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera fría, escuchando sus gritos y sus golpes al otro lado. Pero esta vez, no me afectaron. Dentro de mí, algo se había roto, sí. Pero algo más, algo fuerte y nuevo, acababa de nacer. Los días que siguieron a la confrontación con Isabela fueron extraños. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero mi mente era un hervidero de pensamientos. La tristeza seguía allí, una corriente subterránea y fría, pero ya no me ahogaba. Había una nueva sensación, una que no reconocía del todo, una especie de espacio, de libertad. Por primera vez en décadas, mis días no giraban en torno a las necesidades y los deseos de Isabela. Y, para ser honesta, no sabía qué hacer con ese tiempo, con ese espacio. Me sentía a la deriva. Para combatir esa sensación, decidí hacer algo que siempre me había dado un sentido de propósito, ayudar. Me puse mi falda más cómoda, me hice un chongo sencillo y caminé las pocas cuadras que me separaban del centro comunitario del barrio. Era un lugar humilde, siempre lleno de ruido y de vida. Daban clases de regularización para niños, talleres para adultos y funcionaba como un refugio para cualquiera que necesitara una taza de café caliente o una conversación amable. Yo era voluntaria allí desde hacía años, ayudando con pequeñas reparaciones de ropa, enseñando a coser a algunas de las mujeres más jóvenes. Al entrar, el olor familiar a café de olla y a guisado del día me recibió como un abrazo. La hermana Margarita, la monja enérgica que dirigía el centro, me saludó con una sonrisa. Esperanza, milagro que te vemos. Pensé que estarías hasta el cuello con los preparativos de la boda. Forcé una sonrisa. Hubo un cambio de planes, hermana. Tengo algo de tiempo libre. No me preguntó más. Una de las virtudes de la hermana Margarita era saber cuándo no hacer preguntas. Me señaló una mesa en la esquina donde un grupo de mujeres jóvenes estaban reunidas alrededor de una máquina de coser que no funcionaba. Quizás puedas echarles una mano a estas muchachas, dijo. Y eso hice. Pasé la siguiente hora diagnosticando el problema de la máquina, explicando con paciencia cómo ajustar la tensión del hilo y limpiar el mecanismo. Mientras trabajaba, sentí que una parte de mí volvía a la vida. La sensación de ser útil, de compartir lo que sabía, era un bálsamo para mi alma herida. Fue entonces cuando la vi. Sentada un poco apartada del grupo, estaba Ana. La conocía de vista. Era una joven de unos 20 años, huérfana, que había crecido prácticamente en el centro. Tenía una cara dulce, con unos ojos grandes y expresivos que parecían contener una sabiduría mucho mayor que su edad. Estaba callada,
mirando una revista vieja de novias con una expresión de anhelo tan profunda que me dolió el corazón. Me acerqué a ella después de arreglar la máquina. ¿Todo bien, Ana?, le pregunté suavemente. Levantó la vista, sorprendida, y rápidamente cerró la revista, como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Sí, doña Esperanza, todo bien. Gracias. Estabas viendo vestidos de novia, dije, señalando la revista. ¿Hay campanas de boda en el aire? Una sonrisa tímida iluminó su rostro. Sí, susurró. Mi novio, Javier, y yo, nos vamos a casar el mes que viene. Ana, qué maravilla. Muchas felicidades, exclamé, sintiendo una punzada de alegría genuina por ella. ¿Y ya tienes tu vestido? La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una sombra de tristeza. Se encogió de hombros. No realmente. Con lo que Javier gana en la carpintería y mi trabajo en la tienda, apenas nos alcanza para la pequeña fiesta que daremos aquí, en el centro. Supongo que usaré un vestido blanco sencillo que tengo. Lo importante es casarme con él, ¿no? Asentí, pero su resignación me partió el alma. Vi en sus ojos el mismo sueño que había tenido toda joven, el sueño de sentirse hermosa y especial en su día. Un sueño que a ella le era negado por la falta de dinero. Y en ese momento, una idea, tan audaz y tan clara que me dejó sin aliento, comenzó a formarse en mi mente. Miré a Ana, a su bondad, a su humildad, a su gratitud por las cosas más pequeñas. Y luego pensé en el vestido que colgaba en mi taller, un vestido hecho con amor, esperando a una novia que lo mereciera. Salí del centro comunitario esa tarde con un propósito renovado. El aire de la ciudad, normalmente cargado de humo y ruido, me pareció fresco y lleno de posibilidades. La idea que había surgido en mi mente era una locura, una completa locura. Pero cuanto más lo pensaba, más correcta me parecía. Se sentía como la única respuesta lógica a todo el dolor y el sinsentido de los últimos días. Llegué a mi casa y fui directamente al taller. La habitación ya no se sentía como una tumba, sino como un santuario. El vestido seguía allí, colgado en el maniquí, bañado por la luz dorada de la tarde. Lo miré durante un largo rato. Ya no veía en él la traición de Isabela. Veía la seda, el encaje, las horas de trabajo, el amor. Veía una obra de arte que había sido rechazada, pero que no por ello había perdido su valor. Al contrario, ahora entendía que su valor era demasiado grande para alguien que no podía apreciarlo. Con una decisión firme, me acerqué. Toqué la tela, suave y fresca bajo mis dedos. Ya no había rabia en mi corazón. Solo una sensación de claridad. Este vestido no estaba destinado a ser un símbolo de estatus en una boda lujosa en Polanco. Su destino era otro. Su destino era hacer feliz a alguien que realmente lo valorara. Su destino era Ana. Bueno, mi querido, le susurré al vestido, como si fuera una persona. Parece que vas a tener una boda después de todo. Pero una de verdad. Lo primero que hice fue tomar las medidas de Ana, que la hermana Margarita me consiguió discretamente al día siguiente. Como esperaba, Ana era más delgada y un poco más baja que Isabela. El vestido necesitaría ajustes significativos. Pero eso no me desanimó. Al contrario, me llenó de energía. La idea de transformar el vestido, de darle una nueva vida, era increíblemente liberadora. Durante los días siguientes, mi taller volvió a llenarse con el sonido de la máquina de coser. Pero esta vez, el sonido era diferente. No era el sonido ansioso y esperanzado de antes. Era un sonido alegre, decidido. Descosí con cuidado las costuras laterales, ajusté el corpiño, acorté el dobladillo. Cada puntada era un acto de redención. Estaba deshaciendo el dolor, puntada por puntada, y reemplazándolo con un nuevo propósito. Mientras trabajaba, pensé en el trozo de encaje de mi madre, el que estaba cosido cerca del corazón. Por un momento, consideré quitarlo. Después de todo, era una reliquia familiar, y Ana no era de la familia. Pero luego me detuve. ¿Qué es la familia, en realidad?
¿Es solo la sangre que compartimos? ¿O es el amor, el cuidado, el respeto? Isabela compartía mi sangre, pero había profanado el significado de ese encaje. Ana, una extraña, encarnaba todos los valores que ese trozo de tela representaba. Decidí dejarlo donde estaba. Era el secreto del vestido, su alma. Y sentí, con una certeza que me estremeció, que mi madre y Ricardo habrían aprobado mi decisión. Tu abuela te hubiera querido, Ana, susurré al corpiño mientras lo volvía a coser. Para añadir un toque personal, un nuevo comienzo, busqué en el viejo baúl de Ricardo. Encontré una de sus viejas camisas de trabajo, de un azul pálido, desgastada por el uso. Corté una tira delgada de esa tela y la cosí discretamente en el forro interior del vestido. Sería el algo azul de Ana, un pequeño homenaje a un hombre bueno, un amuleto de un amor duradero. Cuando terminé, unos días después, di un paso atrás para admirar mi trabajo. El vestido era el mismo, pero a la vez, era completamente diferente. Parecía más ligero, más feliz. Había renacido. Y yo, con él. Le dije a la hermana Margarita que tenía un regalo para Ana, un vestido de novia, de segunda mano, que había arreglado. Le pedí que organizara una pequeña prueba en el centro comunitario, sin decirle a Ana de quién era el vestido. Quería que fuera una sorpresa. El público, es decir, yo misma y mi corazón expectante, ya conocía el secreto. Y la anticipación de ver la reacción de Ana era 1000 veces más dulce y emocionante que la que había sentido esperando a Isabela. Los días previos a la boda de Isabela, la que nunca sería, se convirtieron en una cuenta atrás silenciosa en mi cabeza. No sabía nada de ella, y esa falta de noticias era más elocuente que cualquier llamada o mensaje. Me la imaginaba corriendo por las boutiques más caras de la avenida Presidente Masaryk, buscando frenéticamente un reemplazo para el vestido que había despreciado. Me la imaginaba frustrada, descubriendo que el buen gusto del que hablaba su futura suegra tenía un precio exorbitante, un precio que, quizás, ni siquiera el dinero de Mateo podía cubrir con tan poca antelación. Mi suposición no estaba lejos de la realidad. Lo que no sabía era el nivel de pánico que se había apoderado de mi hija. Para Isabela, el vestido se había convertido en una obsesión. No era solo una prenda de ropa, era la llave de entrada al mundo que tanto anhelaba, la armadura que la protegería del juicio de la familia Montero. Sin él, se sentía desnuda, expuesta. En su desesperación, hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles, buscar a alguien a quien culpar y una solución fácil. Y en su mente retorcida, la culpable era yo, y la solución era recuperar el vestido que había insultado. Su detonante final llegó a través de una conversación inocente. Faltaban solo 3 días para la fecha de la boda. Isabela, al borde de un ataque de nervios, llamó a Sofía, la hermana menor de Mateo. Sofía era una chica amable, la única de esa familia que me había tratado con genuina calidez. Isabela la llamó con la intención de quejarse, de buscar un aliado, de obtener información. No sé qué hacer, Sofía, lloriqueó al teléfono. Mi mamá se ha vuelto loca. Me robó mi vestido y no me contesta el teléfono. Ay, Isabela, qué terrible, respondió Sofía, con sincera compasión. No tenía idea. Con razón se veía tan triste la última vez que la vi. Isabela se detuvo. ¿La viste? ¿Dónde? Pues en el centro comunitario de su barrio, dijo Sofía, sin sospechar nada. Fui a dejar unas donaciones con unas amigas de la universidad. Estaba allí, enseñando a coser a unas chicas. Parecía muy concentrada. Pero triste. Esa fue la chispa que encendió la pólvora. Centro comunitario. La mente de Isabela, febril y paranoica, saltó a una conclusión terrible. ¿Y si mi madre, en un acto de venganza, iba a regalar el vestido? O peor, a destruirlo en público. La idea de que su plan B, su última oportunidad de tener un vestido sin gastar una fortuna, pudiera desaparecer, la aterrorizó. El vestido ya no era un insulto, se había convertido en una posesión que sentía que le habían arrebatado y que necesitaba recuperar a toda costa. Tengo que irme, Sofía, dijo bruscamente,
y colgó. Se giró hacia Mateo, que estaba en la misma habitación, escuchando la conversación con el ceño fruncido. Mi mamá está en el centro comunitario. Con el vestido, exclamó, sus ojos desorbitados por el pánico. Seguro que va a hacer algo horrible con él. Tenemos que ir ahora mismo. Tienes que ayudarme a recuperarlo. Mateo, que ya estaba harto de todo el drama, intentó calmarla. Isabela, por favor, cálmate. Tu madre no haría algo así. Tú no la conoces, gritó ella, completamente fuera de sí. ¿Se está vengando de mí? Vamos. Ahora. Su histeria era tal que Mateo, más por agotamiento que por convicción, aceptó. Se subieron a su coche de lujo, un vehículo que parecía fuera de lugar mientras se abría paso por las calles estrechas y bulliciosas de la colonia Doctores. Isabela no iba a disculparse. No iba a suplicar. Iba a la guerra. Iba a exigir lo que, en su mente delirante, todavía consideraba suyo. Y el destino, con su ironía cruel y perfecta, la estaba guiando directamente al escenario de su propia caída. El salón principal del centro comunitario era un espacio amplio y humilde, con paredes de color amarillo pálido y un suelo de baldosas desgastadas. Pero esa tarde, estaba transformado. Unas cuantas guirnaldas de papel de colores colgaban del techo y un grupo de mujeres había organizado una pequeña mesa con refrescos y galletas. El aire estaba lleno de una alegría genuina, de esas que no se pueden comprar. Era la prueba de vestido de Ana. Yo estaba sentada en una silla de plástico, junto a la hermana Margarita y a Carmen, mi hermana, que había insistido en venir. Mi corazón latía con una emoción pura, la que debería haber sentido días atrás. Entonces, la puerta de una de las aulas se abrió y Ana apareció. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. No era solo un suspiro de admiración, y era de asombro. El vestido, mi vestido, parecía haber sido creado para ella. La seda color marfil complementaba su piel morena, y el corte sencillo y elegante le daba un aire de realeza. Pero lo más importante era su rostro. Ana, que normalmente era tímida y reservada, estaba radiante. Una sonrisa luminosa, incrédula, iluminaba sus facciones. Daba una vuelta lenta, tocando la tela como si no pudiera creer que fuera real. Doña Esperanza, susurró, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Es el vestido más hermoso que he visto en mi vida. No puedo aceptarlo. Debe haber costado una fortuna. Te equivocas, Ana, le dije, mi voz suave. Su único costo fue el tiempo y el cariño. Y se ve que en ti, ha encontrado su verdadero valor. Javier, su prometido, un joven carpintero de manos fuertes y mirada honesta, la miraba desde el otro lado de la habitación, completamente mudo, con una expresión de amor tan profundo que llenó el salón de calor. Las otras mujeres aplaudían y lanzaban piropos. Era un momento perfecto. Un pequeño trozo de cielo en la tierra. Y fue en ese preciso instante cuando las puertas del salón se abrieron de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que hizo que todos nos sobresaltáramos. Isabela estaba de pie en el umbral, con el pecho agitado y los ojos encendidos por la furia. Detrás de ella, Mateo parecía una sombra incómoda y fuera de lugar. Su mirada recorrió la habitación, pasando por encima de todos nosotros, hasta que se fijó en Ana. Y en el vestido. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. Tú, gritó, su voz un chillido agudo y desagradable que rompió la atmósfera de felicidad. Señaló a Ana con un dedo tembloroso. ¿Qué estás haciendo con mi vestido? Ana retrocedió, asustada, instintivamente tratando de cubrirse con las manos. El color desapareció de su rostro. Javier se movió inmediatamente para ponerse a su lado, protector. Quítate eso, continuó Isabela, avanzando hacia el centro de la habitación como una tormenta. Ese es mi vestido, ladrona. La palabra, ladrona, resonó en el silencio atónito del salón. Las mujeres del centro murmuraban, confundidas y escandalizadas. Me levanté lentamente de mi silla. Carmen, a mi lado, parecía a punto de saltar sobre Isabela. Isabela,
basta, dije, mi voz tranquila pero firme. Me interpuse entre ella y Ana. Apártate, mamá, me espetó, sin siquiera mirarme. Sus ojos estaban fijos en el vestido. Vine a buscar lo que es mío. Y esa ratera me lo robó. Este vestido ya no es tuyo, Isabela, respondí, manteniendo la calma. Encontró un hogar donde lo valoran, donde lo aprecian. Algo que tú nunca hiciste. Mi calma pareció enfurecerla aún más. Perdió el último vestigio de control. Con un grito animal, se abalanzó hacia adelante, con las manos como garras, con la intención de arrancar el vestido del cuerpo de Ana. El tiempo pareció ralentizarse. Vi la cara de Isabela, descompuesta por una rabia fea y egoísta. Vi el pánico en los ojos de Ana y la furia protectora en los de Javier. Vi a mi hermana Carmen dar un paso al frente, lista para intervenir físicamente. Y vi a Mateo, de pie junto a la puerta, observando la escena con una expresión de horror paralizado. Su futura esposa se estaba comportando como una salvaje. En el instante en que Isabela se abalanzó, reaccioné. No con fuerza, sino con una firmeza que nació de la certeza absoluta. Me interpuse en su camino y la sujeté por los brazos. Era más fuerte de lo que parecía. «Suéltame», gritó, luchando contra mi agarre. «Voy a arrancarle ese trapo». «Basta», mi voz resonó en el salón, no con el volumen de un grito, sino con el peso de una autoridad que nunca antes había usado. El silencio cayó como una losa. Todos, incluida Isabela, se quedaron inmóviles, mirándome. La solté lentamente. Ella me miró con odio, respirando agitadamente. Y en ese momento, supe que había llegado la hora. La hora de la verdad. No por ella, ni siquiera por mí, sino por la memoria de mi madre, por el amor de mi esposo, por la dignidad de esa hermosa prenda que ella había llamado basura. Mantuve mi mirada fija en la suya, pero levanté la voz para que todos en la sala, especialmente Mateo, pudieran oír cada palabra con una claridad devastadora. «¿Llamas a este vestido basura?», comencé, mi voz temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una emoción contenida. «¿Un trapo de segunda mano?». Repetí sus propias palabras, y vi un destello de pánico en sus ojos al oírlas pronunciadas en público. «Tú no tienes ni idea de lo que es este vestido, Isabela», continué, dando un paso hacia ella. «Crees que se trata de seda y de hilo. Crees que se trata de dinero. Pero te equivocas. Estás tan ciega por tu ambición, por tu miedo a no ser lo suficientemente buena para ellos, que no puedes ver nada de valor real aunque lo tengas delante de tus narices». Me giré ligeramente para que mi voz se proyectara hacia Mateo. «Tú crees que este vestido no era lo suficientemente bueno para tu boda. La verdad es que tu boda, tu mundo, no es lo suficientemente bueno para este vestido». Di un paso más cerca, bajando la voz a un tono intenso, casi un susurro, pero que todos escucharon. «Y ahora, te diré lo que has insultado. Te diré lo que has despreciado». Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara. Luego, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. «¿Acaso sabes que este vestido tiene un trozo del vestido de novia de tu propia abuela? El encaje que ella misma bordó. La mujer que trabajó día y noche para que yo pudiera tener una vida mejor, para que tú pudieras nacer en un mundo con más oportunidades». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Carmen llevarse una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Sabes que tiene un trozo de una camisa de tu padre? El hombre que me hizo prometer en su lecho de muerte que te daría el mundo. El hombre al que le debes todo. Y tú llamaste a su legado, al amor de 3 generaciones, lo llamaste basura». El silencio que siguió fue absoluto, total. Era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Isabela se quedó blanca como el papel, su boca abierta en una O de puro shock. Sus ojos iban de mi rostro al vestido de Ana, como si lo viera por primera vez. Pero mi atención ya no estaba en ella. Estaba en Mateo. Lo miré directamente. Su rostro era una máscara de incredulidad y repugnancia.
Miró a Isabela, no con amor, ni siquiera con pena, sino con el asco que se reserva para algo sucio, algo podrido por dentro. La máscara de la novia perfecta, de la mujer sofisticada, se había hecho añicos, revelando la mezquindad y el egoísmo que había debajo. Y en los ojos de Mateo, vi que él, por fin, lo había entendido todo. La revelación quedó suspendida en el aire del salón, pesada e irrevocable. Isabela, que momentos antes era un volcán de furia, ahora parecía una estatua de ceniza, frágil y a punto de desmoronarse. Su mirada estaba vacía, perdida. El golpe de la verdad había sido demasiado fuerte, demasiado público. Fue Mateo quien rompió el silencio. Dio un paso al frente, su rostro impasible, pero sus ojos fríos como el hielo. No miró a Isabela. Se dirigió a mí. Señora Esperanza, dijo, su voz formal y distante. Le pido disculpas. Por todo esto. Hizo un gesto vago que abarcaba la escena, el escándalo, a mi hija. Luego, se giró hacia Isabela. Se acabó, Isabela, dijo, sus palabras tan cortantes como el filo de un cuchillo. No puedo. Simplemente no puedo casarme con esto. La palabra esto fue pronunciada con un desprecio tan profundo que hizo que Isabela se estremeciera como si la hubieran golpeado. Mateo, no, susurró ella, extendiendo una mano temblorosa. Por favor. Pero él ya se había dado la vuelta. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, su espalda recta y rígida. Abrió la puerta y desapareció, dejando tras de sí un silencio aún más devastador que el anterior. Isabela se quedó allí, abandonada en medio del salón, bajo la mirada de una docena de extraños que ahora conocían su secreto más vergonzoso. Se derrumbó. No con un grito, sino con un gemido sordo, y se dejó caer al suelo, cubriéndose la cara con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos secos y convulsivos. Nadie se movió para consolarla. Ni siquiera yo. Mi corazón sentía una punzada de la vieja lástima de madre, pero estaba enterrada bajo capas de dolor y resolución. Carmen se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. Fue Ana, la víctima de todo el ataque, quien mostró la mayor compasión. Se acercó a Isabela lentamente. Lo siento mucho, le dijo en voz baja. Isabela ni siquiera levantó la cabeza. Después de un momento, Javier se acercó a Ana, la tomó suavemente del brazo y la alejó de la escena de la desolación. Finalmente, Isabela se levantó, tropezando. Con la cara manchada de lágrimas y rímel, sin mirar a nadie, salió corriendo del salón, huyendo de la ruina que ella misma había creado. Semanas después, en un sábado soleado, el patio del centro comunitario se llenó de música y risas. La boda de Ana y Javier fue todo lo que la boda de Isabela no habría sido, pequeña, humilde, pero rebosante de una alegría y un amor tan auténticos que se podían sentir en el aire. Ana, con mi vestido, parecía un ángel. Bailó con Javier, sus ojos nunca apartándose de los de él. Yo estaba sentada en una mesa, con Carmen a mi lado, bebiendo un vaso de agua de Jamaica. Observaba la escena, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una paz profunda y completa. No había amargura, no había tristeza. Solo una sensación de que, después de una tormenta terrible, el mundo finalmente había vuelto a su orden natural. El vestido había encontrado a su verdadera novia. Y yo, de alguna manera, había encontrado mi camino de regreso a mí misma. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el otoño dio paso a un invierno suave y luego a la promesa de la primavera. Para mí, fueron meses de una transformación silenciosa pero profunda. El silencio en mi apartamento ya no era opresivo. Se convirtió en un espacio para pensar, para recordar, para sanar. La energía que antes dedicaba a preocuparme por Isabela, la canalicé hacia mí misma. Con el dinero que había ahorrado meticulosamente para su boda, el dinero que ella había dado por sentado, decidí resucitar un viejo sueño. Desempolvé mi pequeño taller, que en realidad era solo una habitación de mi casa. Lijé y barnicé la vieja mesa de trabajo de Ricardo. Limpié y aceité cada rincón de mi máquina de coser. Compré telas nuevas, no para otros, sino para mí.
hilos de todos los colores del arco iris. Pinté un pequeño letrero de madera para colgarlo en la puerta. Lo pinté a mano, con letras un poco torpes pero llenas de intención, costura con alma. Empecé poco a poco. Le hice un vestido a Carmen para su aniversario. Arreglé el vestido de quinceañera de la hija de la vecina. La voz se corrió por el barrio. La gente no venía a mí buscando las últimas modas, sino algo más. Venían buscando calidad, cuidado, una prenda hecha con manos que sabían escuchar. Mujeres que querían un vestido que no solo les quedara bien, sino que las hiciera sentir bien. Mi pequeño taller se convirtió en un refugio, un lugar de confesiones y de creación. No supe nada de Isabela durante todo ese tiempo. Era como si se la hubiera tragado la tierra. A veces, por la noche, la vieja preocupación de madre asomaba su cabeza. ¿Estaría bien? ¿Tendría dónde vivir? Pero aprendí a calmar esa voz. Ella era una mujer adulta. Tenía que encontrar su propio camino. Una tarde, mientras estaba terminando un dobladillo, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me quedé helada. Era ella. Isabela estaba de pie en mi umbral, pero era una versión de ella que apenas reconocía. Se había cortado el pelo, corto y sencillo. No llevaba ni una gota de maquillaje. Su ropa era simple, unos vaqueros y una camiseta, sin marcas de diseñador a la vista. Se veía más delgada, y había una madurez en sus ojos que nunca antes había visto. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Isabela», respondí, mi voz neutral. Nos quedamos en silencio por un momento. Vine a disculparme», dijo finalmente, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran las lágrimas histéricas de la manipulación. Eran lágrimas silenciosas, de una tristeza genuina. No hay un día que no piense en lo que hice. En lo que dije. Fui un monstruo. Y lo siento. Lo siento mucho, mamá. No dijo nada más. No pidió nada. No puso excusas. Solo se quedó allí, ofreciendo su disculpa, desnuda y vulnerable. Y en ese momento, sentí que el último trozo de hielo en mi corazón se derretía. La perdoné. No porque lo hubiera olvidado, sino porque entendí que aferrarse al rencor solo me estaba haciendo daño a mí. «Pasa, hija», le dije, abriendo la puerta por completo. Nuestra relación no volvió a ser la de antes. No podía serlo. Pero construimos algo nuevo, algo mejor. Algo basado en el respeto y en límites claros. A veces venía a tomar un café. Me contaba sobre su trabajo como asistente en una pequeña oficina, sobre el diminuto apartamento que había alquilado. Aprendió a vivir con lo que ganaba, a valorar las cosas de otra manera. Estaba aprendiendo a ser una persona, no una princesa. Esa tarde, después de que se fue, volví a mi taller. Me senté frente a mi máquina de coser, el sol de la tarde entrando por la ventana. Miré mis manos, ya no solo las manos de una madre, sino las de una artista, una creadora, una mujer que se había encontrado a sí misma. Y entonces lo comprendí. Toda mi vida había cosido para vestir a otros, especialmente a mi hija. Pero en el proceso de perderla y encontrarme, había aprendido a coser para mí. Había tejido mi propio valor, mi propia dignidad, con los hilos de la resiliencia y el amor propio. Descubrí que mi propio valor no se mide por el amor que doy, sino por el respeto que exijo para ese amor. Y esa es la medida más perfecta de todas. El día de la reunión, me vestí con un cuidado que no había tenido en años. Elegí un traje sastre color azul marino que no había usado desde el funeral de Mateo. Me sentía como una soldado yendo a su última batalla. Me maquillé ligeramente, me arreglé el pelo. No por vanidad, sino por estrategia. No quería parecer una víctima, sino una adversaria formidable. Carmen pasó por mí para llevarme, como una verdadera generala. Recta y con la frente en alto, amiga, me dijo antes de que entrara al imponente edificio de oficinas. Que vean con quién se meten. En la sala de juntas,
con su larga mesa de cristal y sus sillas de piel negra, ya estaban todos. Isabela y Leonardo, sentados juntos, con rostros sombríos y justicieros. A su lado, su arma secreta, la tía Silvia, mi cuñada, vestida de negro como si viniera a un velorio, con su expresión de perpetuo martirio. A petición mía, y con el acuerdo de Gabriela, Daniel también estaba presente, sentado en un rincón, como un observador silencioso. Su presencia era mi ancla, mi testigo de cargo. Leonardo habló primero, con un tono ensayado y pomposo, claramente instruido por algún abogado de poca monta. Habló de su profunda preocupación por mi salud mental y comportamiento errático. Mencionó mi aislamiento social y mis decisiones financieras impulsivas. Isabela lloró en el momento justo, con lágrimas de cocodrilo, hablando de cómo mi amargura y negatividad estaban destruyendo a la familia. La tía Silvia añadió su parte, con voz temblorosa, hablando de la obligación sagrada de los hijos de cuidar a sus padres ancianos, aunque éstos no se dejen querer. Fue un teatro del absurdo, una obra grotesca. Escuché todo en silencio, sin interrumpir, mis manos entrelazadas sobre la mesa, mi mirada fija en un punto en la pared detrás de ellos. Dejé que se vaciaran, que expusieran toda su codicia disfrazada de preocupación. Cuando terminaron su patética actuación, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando mi reacción, mi defensa, mis lágrimas. En lugar de eso, fue la licenciada Reyes quien habló. Se levantó, con una elegancia imponente, sosteniendo una carpeta abultada. Se dirigió a ellos con una calma glacial que helaba la sangre. Gracias por compartir sus preocupaciones, comenzó, su voz cortante como el cristal. Ahora, si me permiten, me gustaría presentarles algunos hechos. Abrió la carpeta. Primero, el banco ha concluido su investigación y ha determinado que los cargos por 300,000 pesos en la tarjeta de la señora Montes constituyen un claro caso de fraude. Han recomendado formalmente a mi clienta presentar una denuncia penal. Por ahora, en un acto de increíble generosidad, ella ha decidido no hacerlo. Isabela palideció visiblemente. Leonardo tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Segundo, continuó Gabriela, sacando otro documento con un movimiento deliberado. Este es un borrador del Nuevo Testamento de la señora Montes, debidamente notariado. En él, lega el 80% de su patrimonio, incluyendo todas sus cuentas de ahorro y fondos de inversión, a 3 organizaciones benéficas, un albergue para mujeres maltratadas, una asociación de cuidado de animales y el orfanato Luz de Esperanza. El 20% restante se dividiría entre ustedes, pero está estrictamente condicionado a la devolución total de todas las deudas pendientes, incluyendo el valor de las joyas empeñadas por el señor Leonardo. La tía Silvia ahogó un grito, llevándose una mano al pecho. Y tercero, dijo Gabriela, dejando el golpe final para el final, su voz bajando a un tono casi confidencial. El punto más importante. La casa. Como saben, esta casa es el principal activo de su madre. Lo que quizás no saben es que, previendo una situación de acoso como esta, la señora Montes ha firmado y activado un fideicomiso irrevocable. Si en algún momento un tribunal, engañado por ustedes, llegara a considerar que ella es incompetente, o si ustedes continúan con este tipo de acoso legal, la propiedad de la casa se transfiere automáticamente a dicho fideicomiso, con el orfanato Luz de Esperanza, como único beneficiario. En resumen, la casa nunca fue, ni será, una garantía para ustedes. Y cualquier intento de quitársela a su madre resultará en que la pierdan para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera solidificado. Las caras de mis hijos pasaron de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente, al pánico puro. Sus máscaras se habían hecho añicos, revelando la codicia desnuda que había debajo. Daniel, desde su rincón, se levantó. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Simplemente miró a Isabela con una profunda y silenciosa decepción, negó lentamente con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró tras él, un sonido suave y definitivo. El fin de su historia. La guerra había terminado. Y yo, la mujer invisible,
la madre silenciosa, había ganado. Las semanas que siguieron a la reunión en el despacho de la abogada fueron de una calma extraña, casi antinatural, como la que sigue a una gran tormenta que ha arrasado con todo. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. El silencio de mis hijos era ahora un silencio de derrota, un silencio que ya no me oprimía, sino que me liberaba. Un sábado por la tarde, mientras podaba mis rosales, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a mi casa. Era Daniel. Era la primera vez que lo veía desde la reunión. Mi primer impulso fue esconderme, no querer enfrentar más drama, pero algo en su postura, al bajar del coche, me detuvo. Se veía tranquilo, sereno. Julieta, dijo desde la reja, con una sonrisa triste pero amable. ¿Puedo robarle un minuto? Le abrí. En su mano traía un sobre. Esto es para usted, dijo, extendiéndomelo. Dentro había un cheque de caja por 150,000 pesos. La mitad exacta del fraude de Isabela. No puedo aceptar esto, Daniel. No fue tu culpa, dije, intentando devolvérselo, mis manos temblando. Sí, puede, insistió él con una gentileza que me desarmó. Yo también iba a disfrutar de esa boda. De alguna manera, fui beneficiario de esa mentira, aunque no lo supiera. Es mi responsabilidad moral. Por favor, acéptelo como una forma de cerrar este capítulo tan feo para los dos. Lo acepté, no por el dinero, que planeaba donar íntegramente al orfanato, sino por el gesto. Era la prueba de que aún existía la decencia en el mundo, de que yo no me había equivocado en juzgarlo como un buen hombre. Me confirmó, sin que yo preguntara, que había cancelado su compromiso con Isabela de forma definitiva. Le deseo lo mejor, Julieta, me dijo antes de irse. Usted es una mujer muy fuerte. Unos días después, fue ella quien apareció. La vi desde la ventana de la cocina. Estaba parada al otro lado de la calle, mirando mi casa. Estaba más delgada, con la mirada perdida. La ropa de diseñador había sido reemplazada por unos jeans gastados y una camiseta simple. Ya no había rabia en su postura, solo un vacío agotado. Finalmente, cruzó la calle y se detuvo frente a la reja. Mamá, dijo, su voz tan baja que apenas la oí. No le abrí. ¿Puedo volver a casa? Daniel me pidió el departamento. No tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en el sofá de una amiga. La miré. A mi hija. La niña de mis ojos, la que había tenido el mundo a sus pies, ahora una mujer de 31 años rota por sus propias decisiones. El corazón se me estrujó de pena, una pena profunda y visceral. Pero ya no de lástima. La lástima era lo que me había llevado a esta situación. No, Isabela, respondí con suavidad, mi voz firme pero sin crueldad. Esta ya no es tu casa. Es mi casa. Y mi casa es ahora un lugar de paz. Puedes tener una relación conmigo, si algún día quieres construirla desde cero. Pero tendrá que ser una que te ganes con respeto, con honestidad, no una que exijas por derecho o por lástima. Se quedó allí un momento, esperando, quizás, que yo cediera, que la vieja Julieta resurgiera. Al ver que no lo hacía, que mi decisión era tan sólida como la reja que nos separaba, asintió lentamente, una única lágrima rodando por su mejilla. Se dio la vuelta y se fue caminando lentamente, con los hombros caídos. La última llamada fue de Leonardo, un mes después. Su voz al otro lado de la línea era irreconocible. No había arrogancia, no había queja. Solo un cansancio infinito. Mamá, dijo. Solo llamaba para saber cómo estabas. Me quedé en silencio, sorprendida. Conseguí un trabajo, continuó. En un almacén. Es pesado, pero, es un trabajo. Estoy pagando renta. Vivo en un cuarto pequeño. Hizo una pausa. ¿Qué tenemos que hacer? Isabela y yo. Para arreglar las cosas. Era la primera pregunta real que me hacía en años. No una demanda, no una queja. Una pregunta que nacía de la derrota, del cansancio,
quizás, del primer atisbo de madurez. Eso no me lo tienes que demostrar a mí, Leonardo, respondí, mi voz suave. Tienen que demostrárselo a ustedes mismos. Conviértanse en personas de las que puedan sentirse orgullosos. El resto, el tiempo lo dirá. Colgué el teléfono. La puerta a la reconciliación no estaba cerrada con llave, pero ahora, la llave la tenía yo. Y solo la usaría si ellos demostraban que habían aprendido a caminar por sí mismos, sin usarme a mí como muleta. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave, y luego, la primavera explotó en Querétaro con una furia de jacarandas moradas y bugambilias fucsias. Mi vida, como mi jardín, comenzó a florecer de nuevo, lentamente al principio, y luego con una fuerza inesperada. La amistad con Carmen se convirtió en el pilar de mis días. Tomábamos café por las mañanas, sentadas en mi patio, criticando las telenovelas de la noche anterior. Íbamos al mercado juntas, cargando nuestras bolsas de mandado, intercambiando recetas y remedios caseros. Nos quejábamos de los mismos achaques de la edad y nos reíamos de las mismas tonterías con la complicidad de dos adolescentes. A través de ella, conocí a otras mujeres, otras viudas, otras madres con historias de hijos complicados. Formamos un pequeño y ruidoso club de sobrevivientes, como nos llamábamos en broma. Jugábamos a la lotería los jueves, íbamos a clases de tai chi en el parque los sábados. Mi soledad, antes un monstruo que me acechaba en cada rincón de la casa, se había transformado en una bendita paz, en una independencia gozosa. Volví como voluntaria al centro comunitario, a dar clases de alfabetización para adultos. La alegría de ver el rostro de una mujer de 70 años, una abuela como yo, iluminarse al poder leer su primer libro, al poder firmar su nombre en lugar de poner su huella digital, era un pago que ninguna tarjeta de crédito podía igualar. Me sentía útil de nuevo, pero de una manera diferente. Mi ayuda era apreciada, no exigida. Mi tiempo era un regalo, no una obligación. Mis hijos mantenían un contacto esporádico y distante. Llamadas cortas en mi cumpleaños, en Navidad. Eran conversaciones torpes, llenas de silencios, pero sin demandas. Sabía, por otros, que Leonardo seguía en su trabajo en el almacén, que lo habían ascendido a supervisor de turno. Que Isabela estaba yendo a terapia y había empezado a trabajar como asistente en un pequeño despacho de arquitectos. Eran pequeños pasos, frágiles y tentativos, en un camino muy largo. No sabía si algún día volveríamos a ser la familia íntima que ellos habían invocado para excluirme. Quizás no. Quizás algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse por completo, solo se pueden pegar con oro, como el arte japonés del kintsugi, dejando las cicatrices a la vista. Y estaba aprendiendo a estar en paz con eso. Una tarde soleada de abril, estaba en mi jardín, de rodillas sobre un cojín, trasplantando unas petunias. El sol calentaba mi espalda y el olor a tierra húmeda y a flores me llenaba los pulmones. Me detuve a mirar a mi alrededor. Las rosas de Mateo, esas que se habían estado secando durante años por mi propia negligencia y tristeza, habían vuelto a la vida. Estaban cubiertas de brotes rojos y rosados, vibrantes y desafiantes, un milagro de la naturaleza y la perseverancia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carmen. Comadre, ¿vamos por un helado a la plaza? El día está precioso y el chisme está bueno. Sonreí. Una sonrisa genuina, que me llegó a los ojos y me borró las arrugas de preocupación. Claro que sí, le respondí. Te veo en 20 minutos. Guardé el teléfono y me quité los guantes de jardinería. Miré mi casa, mi pequeño reino de paz. Miré mis flores, un testamento de que incluso lo que parece muerto puede volver a florecer. Miré el cielo azul. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completa. No necesitaba a nadie que me validara, que me cuidara, que me diera un propósito. Mi propósito era vivir. Vivir en paz, en mi casa, con mis amigas, con mis flores. Me di cuenta de que durante años, había creído que mi valor como mujer y como madre residía en cuanto podía dar, en cuanto podía sacrificarme. Descubrí, a un costo muy alto,
que mi verdadero valor estaba en lo que finalmente decidí dejar de tolerar. La victoria no fue vencerlos a ellos. La victoria fue negarme a seguir venciéndome a mí misma por su comodidad. La luz del sol se derramaba sobre mi jardín floreciente. Y por primera vez desde que Mateo se fue, no se sentía como la luz del final de un día, sino como la promesa brillante de un nuevo amanecer. Mi amanecer.